¿Qué tal? Buenos días, chicos. Bueno, esta es mi primera clase teórica de este año, así que bueno, para los que no me conocen, soy la profesora Mónica Mahoui. Vamos a tener la clase de hoy y de mañana vamos a ver el tema tráfico vesicular o tráfico vehicular. Hoy la primera parte. Acá les dejo el temario. En la clase de hoy vamos a ver los dos primeros ítems, los mecanismos moleculares que gobiernan el tráfico vesicular y cómo se mantiene la diversidad de los compartimientos y el transporte desde el retículo endoplásmico al complejo de Golgi y a través del Golgi. Y la clase que viene vamos a ver el resto del temario. Con respecto a la bibliografía, yo me basé tanto en el Alberts, quinta edición o superior, el que tiene acceso. En este caso estaba en el capítulo 13, el capítulo correspondiente al tránsito vesicular, y en el Rodich, ya sea la séptima edición o la novena, que es la más nueva, está en el capítulo 14. Los dos libros es como que están bien, pero se complementan porque hay algunas cosas que no están en uno que están en el otro, para ver figuras de los dos libros. Bueno, ustedes la clase pasada vieron con la doctora Damiano, ¿no? Cómo se dirigen las diferentes proteínas hacia los diferentes compartimentos, ¿cierto? Bueno, entonces vieron que todas las proteínas comienzan su síntesis en polidiosomas libres del citosol y aquellas proteínas que van a seguir la vía secretoria, no sé si así lo nombró la doctora Damiano, cuando ustedes digan que sí o no, ¿sí? Pues que siguen el camino a través del retículo, que comienzan su síntesis, comienzan en polidiosomas libres, pero siguen hacia el retículo. Ustedes vieron que esas proteínas tenían una determinada señal que hacía que se dirigiesen hacia la membrana del retículo y se determinaran allí su síntesis. Bueno, esa vía continúa a través del Golgi y luego, a partir del Golgi, se puede dirigir hacia diferentes líneas, que son el sistema de endosomas y somas, o hacia la membrana plasmática, o hacia el exterior celular. ¿Qué tipo de proteínas son las que siguen este camino, o esta vía que se llama biosintética secretora y endocítica? Porque tanto la exocitosis como la endocitosis están vinculados a través del compartimiento endosomal. Entonces, ¿qué proteínas son? Bueno, aquellas proteínas que son residentes del retículo endoplásmico, acá están esquematizadas como en color rosita. Fíjense, lo que se ve como un circulito es una proteína soluble, que está libre en la luz, y también las proteínas transmembranas del retículo endoplásmico. También las proteínas que son residentes del Golgi, es decir, aquellas que se encuentran normalmente y cumplen su función en el Golgi, que están esquematizadas en distintos tonos de azul, celeste y azul. En general, la mayor parte de las proteínas residentes del Golgi son proteínas de membrana, por eso ustedes las van a ver así. Y también siguen esta vía las proteínas que van a ser dirigidas hacia el sistema de endosoma y lisosoma, están esquematizadas en verde. También ahí podemos tener proteínas solubles o proteínas de membrana. Y finalmente aquellas proteínas que van a ser dirigidas o hacia la membrana plasmática, que se ven acá, o directamente que son secretadas hacia el medio extracelular. Todas estas proteínas siguen esta vía que vamos a ver en estas dos clases. Bueno, existen dos sentidos de transporte, ¿no?, en esta vía secretora y endocítica. Un transporte que se llama anterógrado, que es el que va desde el retículo endoplásmico hacia la membrana plasmática, y obviamente el sentido inverso es lo que se denomina transporte retrógrado, que va desde la membrana hacia, sería en este caso que sea el compartimiento, o desde el Golgi hacia el retículo, ¿sí? Eso es transporte retrógrado. O desde la membrana hacia el sistema de endosoma. Muchos de estos transportes, algunos anterógrados y otros retrógrados, son vías de recuperación. Es decir, existen vías o mecanismos de transporte que hacen o que sirven para recuperar membrana y proteína hacia los distintos compartimientos del genoma.
de los cuales salieron en principio, ¿no? Por eso se llaman de recuperación. Bueno, toda esta vía biosintética secretora y endocítica está, digamos, interconectada justamente por vesículas, ¿sí? O sea, muchos pasos de esta vía están mediados por transporte, mediados por vesículas. Esas vesículas, que generalmente ustedes las ven como redonditas o las dibujarían como redonditas, pueden ser de diversas formas y de diversos tamaños. En general pueden ser circulares, pero también hay vesículas que son alargadas y profundas. Un concepto importante que ustedes seguramente ya lo han visto cuando vieron membrana, es que la luz de los compartimientos es topológicamente equivalente al exterior celular. No sé si eso lo recuerdan, pero si ustedes se fijan, por ejemplo, esta proteína de membrana que está acá en celeste, ¿sí? Que va a ser secretada, o que va a sufrir exocitosis, mejor dicho. Fíjense, tiene esta porción, vamos a decir globular, el circulito, mirando hacia adentro de la luz del Golgi, en este caso. Entonces, cuando se inserta en la membrana plasmática, ese dominio que estaba hacia la luz del Golgi va a quedar expuesto hacia el medio extracelular. Dice que esto fue perfectamente equivalente. Bueno, vamos a ver ahora sí en qué consiste el tránsito vesicular o el transporte vesicular. Para que haya transporte vesicular se necesita un compartimiento funciona como dador, es decir, el compartimiento donde se genera la vesícula. Ese compartimento es el que cede la membrana que va a formar la vesícula. Una vesícula es estructura rodeada por una membrana que contiene tanto en la membrana como en el interior carga, o sea, contiene distintos elementos, ¿no? Distintas biomoléculas. Nosotros nos vamos a referir principalmente a las proteínas, pero para ver lípidos, de carbono. Esos componentes que van a viajar dentro de la vesícula hacia un destino determinado es lo que se conoce como carga de la vesícula, ¿sí? Entonces, como les muestro acá en la imagen, puede ser una carga soluble, ¿sí? Como estos circulitos coloreados de rojo, o puede ser una carga que es una proteína de membrana, como la que se ve acá en la, ¿sí? Bueno, obviamente, además del compartimiento dador, tiene que existir un compartimiento aceptor, o también llamado compartimiento diana, compartimiento target o de destino. Es decir, el hecho de que se forme una vesícula que tiene una determinada carga, significa que tiene que haber algo que acepte esa carga, ¿no? Un sitio hacia donde esa vesícula viaje para dejar esa carga. Entonces, ese es el compartimiento diana o aceptor. La vesícula que va a formarse a partir del compartimiento dador lo hace por un proceso de gemación. Se forma primero un pequeño brotecito. Obviamente todo esto está regulado por distintas señales y acuden a ese sitio muchísimas clases de proteínas diferentes que van a contribuir a la formación de esa vesícula. Entonces, esa vesícula va creciendo de tamaño hasta que queda unida por una especie de cuello, que es lo que se ve acá. Entonces, ocurre un proceso que se llama desprendimiento o fisión, fisión, que hace que se libere la vesícula de la membrana dadora, ¿sí? Y quede libre para ser direccionada hacia el compartimiento aceptor. Una vez cerca del compartimento aceptor, se dice que se produce un anclaje, es decir, se posiciona lo suficientemente cerca del compartimento aceptor o del compartimento diana y ocurre el proceso de fusión de membranas. Cuando hablamos de fusión, se mezclan estas dos membranas, entonces la carga que venía de esta vesícula se vierte dentro del compartimento aceptor. La carga que estaba en la membrana, que eran proteínas de membrana, van a quedar insertas en la membrana del compartimento aceptor. Este proceso es de una altísima especificidad, es decir, cada vez que se forma una vesícula, a partir de un compartimiento dador, esa vesícula va a tener una carga determinada y específica y va a tener que direccionarse hacia un determinado compartimento aceptor específico, no hacia cualquier sitio. Por otro lado, lo que yo les había mencionado antes, el hecho de que exista un transporte de recuperación también,
lo vamos a ver con ejemplos a lo largo de la clase, asegura que se mantenga la identidad de los compartimientos. ¿Por qué esto es importante? Porque imagínense dentro de una célula, si uno pudiese observar una célula, estarían generándose vesículas a partir de todas las membranas de los distintos compartimientos y viajando en diferentes sentidos, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea específico y de que además haya un transporte de recuperación, lo que quiere decir es que el compartimiento que cede carga a través de vesículas o que recibe carga que viene de otro sitio, igual sigue manteniendo su identidad, sigue manteniendo sus características específicas. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las principales diferencias que cuando se va a formar una vesícula, a ese sitio acuden miles de proteínas o cientos de proteínas diferentes. Nosotros vamos a mencionar solo algunas de ellas, que sean las importantes, que son estas que se ven acá. ¿Sí? Acá tienen esto representa la membrana de la vesícula, y estas son las proteínas que se incluyen en esa vesícula. Algunas de esas proteínas son proteínas de una GTP o GTPasas, eso lo vieron en la clase de proteínas, ¿no? Clase de proteínas, que van a ver también en otras clases como señalización. Proteínas que se llaman B-SNARE, la B cortita es de vesícula. Estas son proteínas de fusión, o sea, cuando se forma la vesícula ya están incorporadas, pero van a actuar hacia el final, ¿no? Del proceso, del ciclo de vida, digamos, de la vesícula. Bueno, las proteínas carga, que yo ya te las mencioné en la diapositiva anterior, que pueden ser solubles. En este caso, la proteína carga soluble es esta que ven acá, color fucsia. Bueno, esa proteína carga soluble, para ser incluida específicamente dentro de la vesícula, tiene que estar unida a un receptor de carga soluble. Mientras que las proteínas carga, que son proteínas transmembranas, bueno, ya están insertas en la membrana. Y bueno, y otro tipo de proteína fundamental para la formación de las vesículas, o por lo menos las vesículas que vamos a ver en la clase de estas dos clases, son las proteínas de cubierta. Es decir, por fuera de la membrana de la vesícula se forma una cubierta, que es lo que acá está representado en verde, que ahora vamos a ver la función que tiene, la importancia que tiene. Entonces vamos primero a describir un poco las proteínas de membrana GTP que intervienen en el tránsito vesicular. Esto es simplemente para recordar cómo funciona una GTPasa. Vamos a aplicar acá en el resto de la clase. Esto es común, digamos, para cualquier GTPasa, ¿no? Una GTPasa, saben que tiene un estado activo en el cual está unido a GTP y un estado inactivo en el cual está unida a GDP. Y el pasaje de un estado al otro puede ocurrir de manera espontánea, con una cierta temporalidad, pero en general en la célula está acelerado por un grupo de proteínas que son las proteínas GAS, que son aceleradoras de la GTPasa, que son aquellas que catalizan la hidrólisis de GTP a GDP, ¿sí? Y por proteínas GEF, que son los factores de intercambio de nucleótidos de guanina, que son los que catalizan justamente el intercambio de GDP por GDP. Acuérdense que la activación es un intercambio. Sale GDP y entra GDP. Esto es válido para todas las GTPasas. Las GTPasas del tránsito vesicular son GTPasas monoméricas. Van a ver después que existen las triméricas, sobre todo lo van a aplicar en señalización. Bueno, ¿cuáles son las principales GTPasas que intervienen en el tránsito vesicular? Primero, las GTPasas que promueven el ensamblaje de la cubierta. Y nosotros vamos a ver, sobre todo, como dije recién en estas clases, las vesículas con cubierta, lo que se llama con cubierta verdadera o con cubierta difusa. Entonces, estas dos son las GTPasas. La que se llama ARF es una GTPasa que interviene en el ensamblaje de las vesículas de creatina y las vesículas OQ, que ahora las vamos a mencionar. Y la SAR1 es la GTPasa que interviene en el ensamblaje de vesículas, que también las vamos a observar. Digo, porque están los dos nombres. El segundo grupo de GTPasas son las que intervienen en el direccionamiento de las vesículas hacia la membrana diana, ¿sí? Porque no es un proceso al azar el hecho de que se forme una vesícula en un sitio y tenga que ir a otro sitio específico, sino que hay
proteínas específicas como las proteínas RAF que intervienen en ese direccionamiento. Y por otro lado están las GTPasas que intervienen en el desprendimiento, ¿no?, de las vesículas, es decir, una vez que se forma, producen la fisión. Bueno, acá les nombro la dinamina porque es la que más se conoce y es la que participa en la fisión de las vesículas de platino. Otro tipo de proteínas que habíamos mencionado, fundamentales, son las proteínas de cubierta. Y como yo les dije recién, vamos a ver en este caso las vesículas con cubierta tipo C o cubierta verdadera, que son de 3 clases, o se clasifican en 3 clases, ¿no? Las de clatrina, que acá se ven en verde, que son las que median el transporte desde la red trans-Golgi hacia el sistema de endosomas y de lisosomas. Las COP2, que son las que están esquematizadas en rojo, que median el transporte desde el retículo endoplásmico hacia el cis-Golgi. Y las de tipo, en clatrina me olvidé de decirles que también las vesículas, que algunas por lo menos vesículas, que promueven la endocitosis, es decir, que se generan a partir de la membrana plasmática, en este caso, ¿no?, de la membrana plasmática hacia los endosomas, son vesículas de clatrina. Y también hay un tercer subgrupo de vesículas de clatrina, que son estas que están acá, que median un transporte de recuperación en aquellas vesículas de secreción regulada. Eso vamos a ver en la clase que viene. A medida que estas maduran, ciertos componentes regresan hacia el Golgi en vesículas de clatrina. Y bueno, y me faltaban las COP1, que son las que están en celeste, que son las que median transporte retrógrado, desde el cis-Golgi al retículo, y además desde cisterna distal del Golgi, o sea, desde trans a medial y de medial a cis, ¿no? Hasta las flechitas, las son de transporte retrógrado. Bueno, acá simplemente les quería mostrar un esquema, ¿no?, obviamente de estos 3 tipos de vesículas para que vean que esa cubierta tiene como un enrejado, por eso se dice cubierta tipo C, por fuera de la membrana de la vesícula. Pero además, estas cubiertas tienen 2 componentes. Sí. Las COP1 solo median transporte retrógrado. Las COP2 solo median transporte anterógrado, porque te repito el Golgi. Las de clatrina pueden mediar un transporte anterógrado o retrógrado, ¿sí? Por ejemplo, las que van desde el Golgi a los endosomas tardíos o a los lisosomas, median un transporte anterógrado. Esta que va desde la vesícula secretora en maduración hacia el trans-Golgi es retrógrado, hacia acá. ¿Sí? Bueno, entonces les decía que las cubiertas en realidad tienen 2 componentes. La proteína que es formadora del enrejado y proteínas adaptadoras. Cada una de estos tipos de proteínas media una función diferente, ¿no? Entonces, las proteínas formadoras del enrejado, ¿sí?, que en el caso de las vesículas de clatrina, es justamente la clatrina, favorecen la curvatura. O sea, tienen una curvatura intrínseca cuando polimerizan, ahora esto lo vamos a ver, y bueno, favorecen esa formación del enrejado tipo jaula. Y las proteínas adaptadoras tienen como función, una función muy importante, que es seleccionar y concentrar tus proteínas carga. Y si no, como, digamos, como si no es por azar que determinada carga se mete en una vesícula, sino que hay, en este caso, bueno, proteínas que se están insertando, o las están seleccionando. Bueno, y una cosa que les quería decir, el transporte, porque por ahí esta imagen tiene esto que trae esta confusión, ¿no? No quiere decir que esta vesícula que sale de trans-Golgi con una cubierta COP1 va hacia la membrana, ¿eh? Las proteínas que van desde la red trans-Golgi hacia la membrana plasmática no llevan cubierta tipo C, ¿no? No se ha indicado ninguna, no tienen cubierta. Hay otros mecanismos que vamos a ver hacia el final de la clase que aseguran la clasificación de estas proteínas hacia la membrana o hacia el interior celular. Bueno,
Esto simplemente para mostrarles que cada uno de estos tipos de vesículas son diferentes, obviamente, en la composición de la cubierta, y además se ven diferentes cuando se observan con la microscopía electrónica de transmisión. Bueno, vamos a ver primero cómo es la estructura de las vesículas de Clarina, que son las más conocidas y mejor estudiadas, ¿no? Las clásicas vesículas con cubierta. La clatrina, que en este caso es la proteína que forma el enrejado, el monómero de clatrina, es esto que se representa acá, está formada por 3 cadenas pesadas, acá en fucsia, y 3 cadenas livianas, ¿no? Se ven en celeste. Este monómero tiene esta estructura como de 3 patas, que se llama triquelión, justamente porque tiene 3 patas. Y fíjense, en la cadena pesada, en un extremo de la cadena pesada, hay una porción globular que representa o es el sitio de asociación de esa molécula de clatrina con la proteína adaptadora correspondiente. ¿Bien? Recuerda que la cubierta es la proteína del enrejado, que en este caso es la clatrina, la proteína adaptadora y después viene la membrana de la vesícula. Bueno, entonces la clatrina cuando polimeriza forma una estructura de este tipo jaula, que es lo que favorece, ¿no? Que se vaya formando esa vesícula, que se vaya deformando también. Obviamente que hay otras proteínas accesorias que participan en la deformación de la membrana, pero esto contribuye a deformar la membrana para formar la vesícula. Bueno, y acá se ve un esquema donde se muestra la clatrina, que forma esta especie de enrejado. Esto que ven acá sería una de las proteínas, una proteína adaptadora, ¿no? Que por un lado contacta con la clatrina y por otro lado vamos a ver que contacta con la carga que va a ser incluida en esa membrana. Bueno, esta es una proteína adaptadora, tiene varias subunidades. Una de estas subunidades es la que la vincula justamente con la clatrina y otra de las subunidades la va a vincular a la carga, como vamos a ver ahora. Con respecto a las proteínas adaptadoras de clatrina, existen varias, ¿sí? Entonces, fíjense, la clatrina con diferentes proteínas adaptadoras podría mediar diferentes vías de transporte vesicular. ¿Bien? Entonces, una de esas proteínas adaptadoras es la AP1 o adaptina 1, otra es AP2 o adaptina 2, la adaptina 3, otra que se llama GGA, y hay otras más. Estas son las que mencionan el libro. Yo, digamos, destaqué la AP1 y la AP2, que son las que ustedes tienen que saber porque van a participar en 2 días especiales que vamos a ver en la clase siguiente. Bueno, y esta imagen siempre me gusta porque acá sería como una vesícula cortada al medio, entonces se ve muy bien cómo se disponen los componentes de la cubierta con relación a la vesícula, ¿sí? Tenemos por fuera la clatrina formando ese enrejado. Inmediatamente después tenemos la proteína adaptadora, que en este caso es la adaptina 2. Fíjense, por un lado contacta con la clatrina y por otro lado, a través de otro dominio, contacta con un receptor de una proteína carga soluble. ¿Está bien? En este caso, esta vesícula es una vesícula endocítica. Es decir, es una vesícula que se forma hacia adentro de la célula. ¿Está bien? La membrana adaptadora es la membrana plasmática. La carga en este caso, fíjense, es una proteína soluble que está unida a un receptor específico, ¿sí? Esto sería el citosol, entonces justamente la proteína adaptadora es la que tiene la capacidad de unirse a ese receptor para capturar esa carga específica. ¿Entiende esto? Bien. Entonces, bueno, justamente la función de las proteínas adaptadoras, como les dije antes, es seleccionar la carga específica que se va a incluir en la vesícula. Y acá están las dos que yo les dije que tenían que saber, que son la adaptina 1, que media el transporte de la red trans-Golgi hacia los endosomas, lisosomas, general endosomas, y la AP2, que es la que media la endocitosis, es decir, las vesículas de clatrina que endocíticas tienen proteína adaptadora AP2, que van desde la membrana hacia los endosomas tempranos. Bueno, ahí muestra el sitio de unión a clatrina que ya se los dije y en la unión a las proteínas carga, ¿no? O a las proteínas carga o a sus receptores. Si la proteína carga hubiese sido una proteína de membrana, directamente la proteína adaptadora contacta con la proteína
carga, falta un receptor. Entonces, digamos, ¿cómo es esa interacción entre la proteína adaptadora y el receptor de proteína carga o la proteína carga de membrana? Bueno, esa clasificación, digamos, o esa interacción se basa en secuencias de clasificación que se encuentran en las proteínas carga o en los receptores. Es decir, las proteínas que se van a inhibir en determinada vesícula tienen una secuencia específica, la proteína de membrana, en el dominio que va a estar en contacto con la proteína adaptadora, o bien los receptores de las proteínas carga solubles tienen secuencias específicas, en general son secuencias cortitas, que hacen que la proteína adaptadora correspondiente los pueda reconocer. En general, esas secuencias de clasificación son o secuencias aminoácidicas cortas, no más de 3, 4, 5 aminoácidos, o bien pueden ser residuos de azúcares o azúcares modificados, ¿no? Son residuos cortitos. Y la interacción sería de este modo. Por ejemplo, tenemos acá una vesícula endocítica, ¿sí? Acá está el citosol. La carga está por fuera de la célula, la membrana dadora, en este caso es la membrana plasmática, la membrana plasmática. Como la molécula es soluble, tenemos un receptor de esa carga, y en este caso es el receptor el que tiene en su dominio citosólico una secuencia de 4 aminoácidos, ¿sí? Son estos 4 que se ven en amarillo, que interaccionan con la proteína adaptadora. ¿Por qué mecanismo les parece que interaccionan? ¿Cómo? Sí, pero digamos, esa interacción entre esos aminoácidos específicos y la proteína adaptadora, ¿en qué se basa? En la complementariedad molecular. Es otro ejemplo de los que ya han visto y van a seguir viendo. Entonces hay una interacción no covalente que permite pero muy específica, que permite esa selección de la carga. Bueno, en esta tabla les muestro algunas señales de clasificación. Yo les voy a mostrar 3 señales de clasificación, hay muchísimas más. De hecho, la tabla la recorté, es lo que me interesaba. Que son las señales que nosotros vamos a ver en clase, ¿no? Hoy vamos a ver esta primera señal de clasificación, que se llama señal CADEL, que son 4 aminoácidos. CADEL, ¿se acuerdan que los aminoácidos se pueden nombrar también con letras imprentas mayúsculas? Entonces, CADEL es lisina, aspartato, glutámico y leucina. Esos 4 no tienen que saber cómo es la secuencia. Sepan el nombre, secuencia CADEL, por si no se acuerdan qué representa cada letra, ¿no? ¿Qué proteínas tienen esa secuencia CADEL? La tienen las proteínas solubles que son residentes del retículo. ¿Cuál es el receptor de la señal? De esa señal, o sea, el que reconoce esas 4 aminoácidos. Es un receptor que se llama receptor CADEL, que está en la membrana del Golgi, membrana del cis-Golgi, y las vesículas que incorporan esas proteínas que tienen esa señal son las vesículas CoQ. Ahora se los digo así, después lo vamos a ver en la diapositiva correspondiente. La otra señal que les voy a presentar es la señal, quizás ya la conocen, la han escuchado nombrar, manosa 6-fosfato. Si alguno les resulta conocida. En este caso tenemos un azúcar que es la manosa, modificada porque está fosforilada en posición 6. Eso se llama manosa 6-fosfato. ¿Qué proteínas tienen esa señal? Bueno, las enzimas lisosomales solubles. ¿Sí? O sea, las enzimas digestivas que están en la luz o en la matriz lisosomal son los que tienen esta señal de manosa 6-fosfato. ¿Qué receptor es el que reconoce esa señal? Se llama receptor de manosa 6-fosfato y está en el trans-Golgi. Y las vesículas que incorporan proteínas que tienen esa marca son las vesículas que tienen clatrina con la proteína adaptadora APU. Esto lo vamos a desarrollar en la clase que viene. Bueno, y finalmente les presento otra señal de clasificación que también la vamos a desarrollar en la clase que viene, que es esta que ven acá, paraginaprolina X, X es cualquier aminoácido, tirosina, o NPXI, que está presente en el receptor de LDL. LDL es lipoproteína de baja densidad. Lipoproteína es
una estructura que la vamos a ver después, que sirve para internalizar lípidos como el colesterol, ¿no? A las células para que sean degradadas. Entonces, el receptor de esta lipoproteína que se encuentra presente en la membrana plasmática tiene esa señal. Esa señal es reconocida por el complejo AP2, la proteína adaptadora AP2 de vesícula, que son vesículas endocíticas. Bien, ahí, vertinados. Bueno, hasta ahora venimos hablando sobre todo de las proteínas, ¿no? Del tráfico vesicular, las principales proteínas que intervienen, pero también son importantes los lípidos. Obviamente, para formar la vesícula eso es lógico, ¿no? Es una bicapa fosfolipídica, pero además hay un tipo de lípidos que son los fosfoinositoles, que son fundamentales en el tránsito, no solo en el tránsito vesicular, sino también en otros procesos celulares, por ejemplo en la señalización. Pero en el tráfico vesicular son importantes porque son marcadores de orgánulos y de dominios de membrana. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes no sé si se acuerdan cómo es el fosfatidilinositol. Que mayoritariamente en qué hemiscapa está. ¿Cómo? En la hemiscapa interna. ¿Se acuerdan que hay una distribución asimétrica de los distintos fosfolípidos de la hemiscapa interna y externa de la membrana? Bueno, está mayoritariamente dentro de la hemiscapa interna. Eso cuando nos referimos a la membrana plasmática, pero también está en la membrana de otros compartimentos internos de la célula, ¿no? Los fosfatidilinositoles. Bueno, acá está representada, en este caso, el fosfatidilinositol tiene como cabeza polar una molécula de inositol, que es un azúcar, esto que se ve acá, unida a un grupo fosfato. Ese inositol tiene varios oxidrilos que pueden ser fosforilados, ¿está bien? Pero digamos que las posibilidades en la célula es mayoritariamente la fosforilación en 3, en 4 y en 5. De esa manera tendríamos el inositol 3-fosfato, el inositol 4-fosfato, 5-fosfato, y además de combinaciones. O sea, el fosfatidilinositol puede estar monofosforilado, bifosforilado o trifosforilado. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué depende eso? Bueno, obviamente, la fosforilación depende de enzimas que se llaman fosfatidilinositol quinasas, PI-quinasas. Estas PI-quinasas están distribuidas, hay diferentes tipos. Las quinasas que fosforilan en posición 3, en posición 4 y en 5, ¿está bien? Y que además tienen como sustratos distintas otras especies, como se muestra acá. Por otro lado, ustedes saben que la fosforilación es una modificación covalente, ¿no? Pero que es reversible. ¿Por qué es reversible? Es algo parecido a la fosforilación de proteínas. ¿Cómo? Se puede desfosforilar. Justamente las fosfatasas catalizan la reacción contraria a la fosforilación. Entonces, en las distintas membranas de la célula existen distintas combinaciones de PI-quinasas y PI-fosfatasas. Y de acuerdo a eso, van a tener distintas especies de fosfoinosídeos. Es decir, pueden tener el fosfatidilinositol 3-fosfato, el 4-fosfato, el 5-fosfato, o 3-4, 4-5 y el 3-4-5. Todo eso dependiendo de que en ese compartimiento tengan la quinasa que fosforila tal o cual posición y la fosfatasa que desfosforila. ¿Se entiende eso? Ahí están como todas las posibilidades. Entonces, de acuerdo a esa combinación particular de PI-quinasas y PI-fosfatasas, va a ser la especie fosfolipídica que predomine en tal o cual membrana, la célula. ¿Sí? La plasmática, en el Golgi, e incluso en un mismo compartimiento puede haber distintos dominios de la membrana donde en uno, digamos, haya una especie fosfolipídica de fosfoinosídeo particular y en otro dominio otra. Entonces se dice que la distribución de estos fosfoinosídeos está compartamentalizada. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué son importantes estas especies de fosfoinosídeos en el tránsito vesicular? Porque
Cada una de estas especies, ¿sí? Acá está representada el fosfatidinoinositol 3-fosfato. Y acá está representado el fosfatidinoinositol 4,5-disfosfato. Cada uno de ellos tiene una distribución espacial diferente, o sea, tiene diferentes átomos, ¿no?, en su superficie, diferente forma, y eso hace que puedan ser reconocidos por diferentes dominios proteicos, que pueden discriminar en diferentes formas. ¿Qué quiere decir? El fosfatidinoinositol 3-fosfato puede ser reconocido por esta proteína verde oscura, por tal nombre, pero en el caso del tránsito vesicular puede ser una proteína adaptadora de cubierta, por ejemplo, ¿sí? Puede ser una GTPasa, bueno, que reconozca esta especie. Entonces, si esa membrana está enriquecida en esta especie de fosfoinosítido, esa proteína se va a unir ahí. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces la idea? Bueno, y esto es simplemente para mostrar, acá se representan con distintos colores las diferentes especies de fosfoinosítidos, para que vean que cada una de las membranas internas de la célula puede estar enriquecida en una especie o en otra. Y por ejemplo, en la exocitosis regulada, como les marqué acá, sería rojo, ¿no? Pero el libro salía con ese color. En la exocitosis regulada predomina el fosfatidinoinositol 4-fosfato, entonces esas vesículas son ricas en ese fosfoinosítido, mientras que en la endocitosis mediada por clatrina predomina el 4,5-disfosfato. ¿Sí? Fosfatidinoinositol 4,5-disfosfato. Recuerden que el 4,5 es el sitio donde está el fosfatidino. Bueno, entonces vamos a ver ahora con un poquito más de detalle cuáles son las etapas de formación de una vesícula de clatrina. Algunas cosas ya las dije, pero bueno, esto vamos a ir agregando cosas. En este caso, se trata de una vesícula de clatrina endocítica. ¿Sí? La vesícula se forma a partir de la membrana plasmática y va a quemar hacia el interior de la célula. ¿Está bien? Entonces, esta sería la membrana plasmática, este sería el interior celular y este sería el extracelular. Entonces, como les dije al principio, cuando hay una señal que indica que se tiene que formar una vesícula en determinado compartimiento o en determinado dominio de la membrana, se reclutan cientos de proteínas y lípidos diferentes. Pero en este caso, en el caso de la formación de las vesículas de clatrina, es fundamental la presencia de esta GTPasa, que yo les mencioné en una de las primeras diapositivas, que es una GTPasa que interviene en el reclutamiento de la cubierta, es decir, recluta los componentes de la cubierta, en este caso sería de clatrina AP2, una adaptadora de tipo 2 o adaptina 2. Entonces, esa GTPasa, en su estado activo, recluta la clatrina y la proteína adaptadora AP2. La proteína adaptadora AP2 es la que selecciona la carga. En este caso, como es una carga soluble, va a estar unida a un receptor. Y ese receptor interacciona por complementariedad molecular con esa proteína adaptadora. Bueno, se forma el brote vesicular, la yema. Luego, esto crece en tamaño. Y finalmente, bueno, cuando se forma este cuello, se produce el proceso de desprendimiento o de fisión, ¿no? O sea, se libera la vesícula, tenemos la vesícula liberada. Una vez que la vesícula se libera, un paso importante es el desprendimiento de esa cubierta. O sea, ¿la cubierta para qué sirve en este caso? Sirve básicamente para formar la vesícula y para imprimir la carga. Una vez que se libera la vesícula, esa cubierta se tiene que liberar justamente para dejar expuestas otras proteínas que van a intervenir en el direccionamiento y en la fusión. ¿Sí? Si estuviese la cubierta, esa vesícula no se puede fusionar, porque la fusión está mediada por proteínas transmembranas que tienen que interaccionar con la membrana diana. ¿Entienden eso? Bueno, fíjense que acá, en este caso, que es la membrana plasmática, en el caso de la endocitosis, esta membrana es rica en la especie fosfatidinoinositol 4,5-disfosfato, para que vean cómo esto es importante. Bueno, esto que estamos viendo, las etapas de formación de una vesícula de clatrina, el mecanismo molecular que hace que se
que produzcan el paciente es similar en todos los tipos de vesículas cubiertas, pero lo que es diferente son proteínas que intervienen en cada caso. Pero lo vamos a ver con más detalles para las vesículas de Catarina, después vamos a decir alguna cosita de las vesículas con dos tipo 1, pero sepan que el mecanismo molecular es similar. Entonces, bueno, ya que habíamos visto que la vesícula se forma y se desprende, ¿cómo es que se produce ese proceso de desprendimiento o de fisión? Es ese proceso de fisión, separación, ¿no?, de la vesícula a partir de la membrana adaptora, está mediado por otra GTPasa que yo les mencioné antes, que es la dinamina. Las vesículas de glasina está muy bien caracterizada esa GTPasa y es la dinamina. La dinamina es una proteína que polimeriza alrededor del cuello de la vesícula, y es, por un lado, tiene un dominio que le permite unirse a fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, la membrana de endocitosis está enriquecida en fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato? Entonces, ese fosfolípido atrae a la dinamina en ese sitio, por un lado. Y por otro lado, la dinamina, obviamente, si una GTPasa tiene el dominio GTPasa. Entonces, una vez que polimeriza, este GTP se hidroliza, y cuando se hidroliza el GTP, hay un cambio conformacional en la dinamina que hace que apriete ese cuello de la vesícula, es decir, que acerque lo suficiente estas dos membranas para que se produzca fusión. ¿Sí? Y de esta manera, tenemos por un lado la vesícula y por otro lado la membrana adaptora, ¿no? Este proceso de fisión digamos, ¿cómo se demostró que era la dinamina, la proteína principal que mediaba este proceso? Bueno, porque ese proceso de fisión está bloqueado cuando ocurren ciertas mutaciones en la dinamina. Por ejemplo, esto que se ve acá es una imagen tomada con microscopía electrónica de transmisión de células nerviosas de la mosca drosófila que son mutantes para dinamina. Entonces, en este caso, se forman esas vesículas, tienen un cuello muy largo, pero se ve incluso la dinamina acá polimerizada, no sé si la ven, ¿sí? Se ve acá como un anillo, pero nunca llegan a desprenderse. Obviamente, esa mutación probablemente afecte el sitio o el dominio GTPase. El dominio que tiene que utilizar el GTP, si no puede hidrolizar el GTP, no puede desprender la vesícula. Bueno, y esta fotito que les muestro acá yo acá les puse dinamina y proteínas asociadas. Digamos, la principal proteína que media la fusión es la dinamina, pero también colaboran proteínas de citoesqueleto. Por ejemplo, diversos tipos de miosinas, ¿sí? Esta que se ve acá, está medio chiquito, pero acá hay una miosina, es esta que está esquematizada acá, esta, la miosina 1E, la que está en rojo. La miosina es una proteína motora, ¿no? Pero lo van a ver después en el citoesqueleto. Una proteína motora es una proteína que tiene la capacidad de caminar, por decirlo de alguna manera, o deslizarse sobre alguna fibra del citoesqueleto, en este caso los microfilamentos de actina. Entonces, esta miosina camina en este sentido, ¿sí? Hacia acá, y estas que están acá, hacia acá. Entonces, tiende como a contraer ese sitio. Y por otro lado, otra proteína motora, otra miosina, la miosina 6, camina en este sentido, de acá hacia acá y de acá hacia acá, ¿no? Se desliza por los microfilamentos de actina. Entonces, como que ayuda a hacer este movimiento que desprende esa vesícula. Bueno, como yo les había dicho antes, la cubierta, una vez que se libera la vesícula, ¿sí? Una vez que se libera, se tiene que desprender. ¿Qué es lo que hace que se desprenda esa cubierta? Bueno, hay varias cosas. Por un lado, se activa una PI-fosfatasa que se llama sinaptoyanina. Está descrito en el texto del Algarts, pero no está la foto. Esta foto no está en el libro, pero me gustó porque explica, o sea, todo lo que está explicado en el texto está en esta foto. Entonces, esta fosfatasa lo que hace es quitar el fosfato del fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato. Entonces, al hidrolizar esos fosfatos, ya las proteínas
como la dinamina, que tenían afinidad, no lo tienen, por un lado, proteínas adaptadoras de la cubierta, que también tienen afinidad por ese fosfodinosítido, pierden la afinidad y se desprenden. Eso por un lado. Y por otro lado, también participan otras proteínas como una chaperona que se llama HSP70, que puede hidrolizar ATP y dar energía para favorecer el proceso de desprendimiento de la cubierta, también con la ayuda de otra proteína que se llama oxidina. Bueno, esos son muchos detalles, y otra cosa que es también fundamental es que, ¿se acuerdan la proteína que promueve el ensamblaje de la creatina? La ARB, que te veas ARB. Eso lo hace en su estado activo, se unida GTP. Cuando se hidroliza el GTP para dar ARB-GDP, cambia la conformación y también eso favorece, obviamente, el desensamblaje. Entonces, una vez que se desensambla la cubierta, tenemos la vesícula libre, donde quedan expuestas las proteínas de direccionamiento y de fusión. Si no se va a la cubierta, no se puede fusionar. Que si no el desensamblaje era como libre en el medio sin ir al lugar activo. Y si no se va a la cubierta, en algunos casos es rápido, se libera la vesícula y enseguida queda la cubierta, en otros casos es más lento, pero siempre antes de fusionarse tiene que agarrar la cubierta. Si no, no se puede. Bueno, esto es para mostrarles, porque en el libro también está, cómo se forma una vesícula de tipo COP2. Yo les decía que el mecanismo molecular van a ver que es similar, son diferentes las proteínas. En este caso, las vesículas COP2, como yo les había mostrado al principio, son las que van desde el retículo al Golgi. ¿Ya? Se forman en las membranas del retículo endoplástico. En este caso, en las membranas del retículo endoplástico, hay una proteína, esta que está acá en verde, que es una SAR1G. ¿Qué quiere decir? Bueno, SAR1, es esta proteína que vemos acá, es la GTPasa de reclutamiento de la cubierta COP2. ¿Sí? En el caso de la reclatina se llamaba ARF, en este caso se llama SAR1. Actúa de una manera similar a ARF, pero se llama SAR1. Bueno, y justamente la proteína G, o sea, la que activa a la SAR1, está presente en la membrana del retículo. Entonces, cuando esta G cataliza el intercambio de GDP por GTP, esta proteína SAR1, que estaba soluble, expone una hélice antifática, que se ve acá como en marroncito, ¿sí? Y a la conformación queda expuesta esa hélice hidrofóbica, digamos, y esto se ancla en la membrana del retículo, ¿no? En este caso, porque el GEF está anclado en la membrana del retículo. Y bueno, ¿y qué hace esta GTPase una vez que está anclada en la membrana del retículo? Recluta los componentes de la cubierta del reciclaje COP2, en este caso. Hay dos componentes que actuarían como adaptadores, por decirlo de alguna manera, que se llaman SEC23 y SEC24. En realidad, la verdadera proteína adaptadora, la que selecciona la carga, en este caso es SEC24, que digamos, se une a un receptor de carga. SEC23 es otra subunidad que se une a la SAR1 y luego, en un paso posterior, se reclutan los otros componentes de la cubierta, que son los que van por fuera, son los que forman el enrejado, que se llaman SEC13 y SEC31. Tenemos la membrana de la vesícula, las proteínas adaptadoras, ¿sí? Con la carga, y por fuera SEC13 y SEC31 que forman el enrejado. ¿Bien? O sea, es parecido a la creatina, pero los nombres cambian. Entonces, bueno, una vez que se libera esta vesícula COP2, obviamente se produce la hidrólisis de GTP de SAR1 y se desensambla la cubierta. ¿Está bien? Bueno, esto es para una vesícula COP1. Las COP1 no están en ninguno de los dos libros, no están puestas. Yo le busqué una imagen de un artículo científico simplemente para que vean que es similar. Lo que es distinto son las proteínas.
En este caso tienen, la GTPasa también es ART, la misma que actúa en los ciclos de Platini. También, la GTPasa ART es activada por una proteína HEP, en este caso, como son vesículas COP1, se forman en el Golgi, en las membranas del Golgi. Entonces el Golgi tiene una proteína HEP, que es la que justamente cataliza el intercambio de GDP por GTP en esta GTPasa ART. Esta GTPasa cambia su conformación, se ancla la membrana del Golgi, como se ve acá, la que está en verde, y recluta las proteínas de la cubierta COP1. En este caso, esa cubierta se llama coatómero y está formado por 7 subunidades nombradas con letras griegas. No, o sea, lo que me interesa es, estos nombres no interesan, pero lo que quiero que les quede claro es que algunas de esas subunidades, ¿sí? Por ejemplo esta, la beta, es la que selecciona la carga, y otra de las unidades interacciona con el HEP, y las más externas son las que forman el especie de enrejado. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo. Luego la vesícula en formación se fisiona, se libera y se desprende la cubierta, como habíamos mencionado antes. También, en este caso, se hidroliza el GTP unido a la ART por catalizado este proceso por la ART-GAP, la proteína GAP, que favorece la hidrólisis. Perfecto. Eso quiero describir todas las adaptadoras. Claro, esas subunidades que tienen nombre de letras griegas, algunas son las que seleccionan la carga y otras son las que forman el enrejado, otras se unen a la ART, digamos, tienen otros nombres, pero es lo mismo, no se escriben. La idea es ver que el proceso es similar, ¿no? Bueno, habíamos llegado a ver que se desprendía la vesícula por el proceso de fisión, se liberaba la cubierta y quedaban entonces libres las proteínas que son necesarias para direccionar y fusionar la vesícula con el compartimiento de Diana, que es, digamos, la función de la vesícula, la razón de ser de esa vesícula es que se fusione con algo para llevar una carga. Entonces, en este caso vamos a ver que lo que hace que esa vesícula pueda acercarse hacia la membrana diana o hacia la membrana aceptora son las proteínas RAB. Las proteínas RAB son otras de las GTPas que yo les mostré, ¿sí? La tercera clase de GTPas que yo les mostré, en una de las primeras diapositivas, que normalmente están en el citosol en su forma inactiva, o sea, unidas a GDP. Y esto, digamos, está estabilizada de forma inactiva por su unión a otra proteína que es un inhibidor de la disociación del GDP. ¿Bien? Entonces, es importante que la RAB se active en el momento preciso, por eso está tan controlada. ¿Qué sucede? Bueno, cuando se va a formar una vesícula, se forma una vesícula, digamos, y pierde la cubierta, el GEF particular de cada RAB, ¿sí? Se activa, entonces estimula el intercambio de GDP por GTP, la RAB cambia su conformación, pierde su asociación con la proteína inhibidora y expone una hélice que le permite anclarse a la membrana. ¿Está bien? Es esta que se ve acá en amarillo, la RAB. Sí. Como siempre, una GTPasa se activa porque la proteína GEF favorece el intercambio, en este caso, de GDP por GTP, y eso hace que se libere del inhibidor y que se pueda unir a la membrana de la vesícula. ¿Qué pasa cuando la RAB está unida? Fíjense que la proteína de fusión ya está inserta en la membrana, ¿no? La RAB se insertaba ahora. Esa proteína RAB tiene la capacidad de interaccionar con determinadas proteínas motoras del sistema esqueleto, por un lado, entonces eso direcciona a la vesícula y la hace moverse hacia el sitio preciso, y además, en la membrana diana hay proteínas, como esta que se ve acá en verde, que pueden interaccionar por complementariedad molecular de manera muy específica con las proteínas RAB de la vesícula. Entonces, se produce
esta interacción, la vesícula se acerca a la membrana diana, ¿no? Se produce lo que se llama el anclaje, y esto es un paso necesario para que después pueda ocurrir la fusión. La fusión está mediada por las proteínas NADE, lo vamos a ver en la diapositiva posterior. Pero para que pueda ocurrir la fusión, primero tiene que haber un direccionamiento y un anclaje de esa vesícula bien cerca de la membrana diana. ¿Bien? Y eso está dado justamente por la interacción entre la proteína RAB y su efector. El efector sería como una especie de receptor, no se llama receptor porque no tiene una típica de receptor, pero es una especie, digamos, de interacción similar, ¿no? A un receptor y a un ligando. RAB, efector RAB. Entonces, digamos, este anclaje, en este momento, esta vesícula, digamos, se produce un acoplamiento entre el anclaje y la fusión. Entonces, lo que yo les decía antes es que es necesario ese anclaje, ese direccionamiento para que después ocurra la fusión. Bueno, esto que les muestro acá es una tabla que muestra, menos de la pantalla, pero es una tabla que muestra, existen diferentes tipos de proteínas RAB, ¿sí? Que tienen números diferentes, RAB5, RAB3, RAB2, etc. Cada una de los diferentes tipos de proteínas RAB es característica de determinados compartimientos, ¿sí? Por lo tanto, esas proteínas RAB van a ser incluidas en determinadas vesículas específicas. Entonces se puede decir que las RAB, cada una de estas RAB, son marcadores moleculares que identifican cada una de estas membranas. Así como los fosfoinocídidos, diferentes tipos de fosfoinocídios identifican diferentes membranas o diferentes modelos de membranas, también pasa lo mismo con las RAB. Hay RAB específicas para cada tipo de membrana. Y a su vez, también existe un efector RAB específico para cada tipo de membrana. Por lo tanto, hay un par RAB, efector RAB característico en cada paso de la vía secretoria. ¿Sí? Esta interacción tan específica, tan complementaria, hace que justamente el tránsito vesicular sea un proceso no al azar, sino que sea altamente específico, como yo les mostré en la primera diapositiva. Estas fotos son simplemente para mostrarles que los efectores RAB pueden tener diferentes estructuras, ¿sí? En este caso, este efector RAB que se ve acá en azul está formado por varias subunidades, es una estructura más o menos estática que está asociada a una membrana determinada y luego, cuando la vesícula se acerca, interacciona por complementariedad molecular. Y en este caso tenemos otro tipo de efector RAB, que es ese que se ve acá, que tiene una estructura más alargada, que incluso tiene cierta movilidad, y que tiene sitios de contacto específicos con la proteína RAB que está inserta en determinada vesícula. Entonces, el proceso de acercamiento es como más dinámico, ¿no? Bueno, entonces, una vez que se produce el direccionamiento y el anclaje de esa vesícula con su membrana diana, tiene que ocurrir la fusión, o puede ocurrir la fusión, recién en ese momento. Para que ocurra la fusión, o sea, cuando uno habla de fusión de membranas, es que dos membranas se mezclen entre sí, son líquidos, digamos, por efecto hidrofóbico, los líquidos se mezclan. Pero para que eso ocurra, esa vesícula se tiene que acercar mucho a la membrana diana, ¿no? Tiene que haber una distancia igual o menor a 1,5 nanómetros. Y ese acercamiento tan íntimo, digamos, se puede producir gracias a proteínas de fusión, que son las proteínas SNARE. Yo les había mencionado que en la vesícula, en este caso, fíjense, en este esquema, esto representa una vesícula sináptica o una porción de la vesícula sináptica, que tiene una proteína que es SNARE, acá representada en rojo, es una proteína transmembrana. Y en el caso de la membrana diana, o la membrana sectora, tiene que haber como la contraparte de la membrana. Y en este caso, estas proteínas se llaman T-SNARE, y la T viene de target, la membrana target o membrana diana. Y en este caso hay tres, digamos, T-SNARE, ¿no? En esta membrana.
¿Qué características tienen estas proteínas NARE para poder interaccionar entre sí? Como se ve en esta imagen, ¿vieron? Que forma como un haz enrollado estrechamente unido. Bueno, esto se produce gracias a que estas proteínas tienen en ese dominio citosólico una secuencia repetida de 7 aminoácidos donde están intercalados aminoácidos cargados e hidrofóbicos. Entonces, se produce la interacción y esa interacción es tan fuerte que acerca enormemente estas dos membranas para que se puedan fusionar. Ahora bien, entre estas dos membranas, medio tanto citosólicos como celulares, hay moléculas de agua. Entonces, para que se puedan acercar las dos bicapas, hay que desplazar esas moléculas de agua. Justamente, la energía liberada por esta interacción, que es tan favorable desde el punto de vista termodinámico, lo que hace es desplazar esas moléculas de agua y acercarlo suficientemente a las membranas para que se fusionen, como se puede ver en este caso, y la vesícula queda, digamos, la carga que estaba en la vesícula va a quedar en el compartimiento aséptico. Entonces, las proteínas SNARE, así como las RAP y los efectores RAP, constituyen una especificidad adicional, o sea, le dan una especificidad adicional al proceso del tránsito vesicular. Y además, bueno, obviamente, como mencionamos antes, hay una cooperación entre las proteínas RAP y los efectores RAP con las proteínas SNARE para que ocurra la fusión. Entonces, una animación de cómo ocurre este proceso. Acá solamente están representadas las vesnales de la vesícula, ¿no? Para que vean que los líquidos la carga soluble va a quedar incluida dentro del compartimiento diana y la carga de membrana quedará. Bueno, entonces, una vez que ocurre la fusión, ¿sí? Están estrechamente unidas, una vez que ocurre la fusión, este complejo SNARE, que es tan fuerte, digamos, desde el punto de vista termodinámico, es muy estable. Entonces, para poder desarmar este complejo, se necesita energía, y para eso existe una proteína o un complejo que se llama NSF. NSF viene de la sigla factor sensible a N-etilmaleinida, y proteínas accesorias que hidrolizan ATP para aportar la energía necesaria para justamente separar estas proteínas T y B. Y en general las proteínas, no puse acá, pero las proteínas B, o sea, estaban en la vesícula, regresan por transporte de recuperación hacia el compartimiento que les hidroliza. ¿Sí? Porque si no, imagínense que si un compartimiento está emitiendo vesículas continuamente, por un lado pierde mucha membrana, área de membrana, y proteínas que se tienen que volver a sintetizar para poder formar otra vesícula. Entonces, ese transporte de recuperación también favorece justamente que se mantenga la identidad del compartimiento y que el compartimiento no desaparezca, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el transporte entre el retículo endoplásmico hacia el Golgi y luego el transporte a través de la red del Golgi. Entonces, ustedes habían visto la clase pasada con la doctora Damiano que solo las proteínas correctamente plegadas y ensambladas pueden salirse del retículo, ¿sí? Bueno, esas proteínas que están correctamente plegadas y ensambladas, seguir su camino a través del Golgi para ir a diferentes sitios, salen del retículo justamente a través de sitios específicos que se llaman sitios de salida del retículo. Y lo hacen a través de vesículas de tipo cojo, ¿sí? No cualquier vesícula. Entonces, acá se ve la formación de una vesícula cojo, que ya la habíamos visto. Fíjense que en este caso tenemos las proteínas de cubierta, SEC24, SEC23, ¿se acuerdan que SEC24 era la que seleccionaba la carga? En este caso tenemos una proteína receptora, ¿sí? De una proteína carga soluble, también. Bueno, y así se incluyen determinadas proteínas que tienen que seguir la ruta secretora, ¿no? Y tienen que ir al Golgi.
Obviamente, como habíamos visto antes, estas proteínas que tienen que salir hacia el Golgi tienen que tener una señal de salida o una señal de clasificación, como lo habíamos visto, que va a estar, bueno, en este caso, esta señal de clasificación va a estar reconocida por este receptor de una carga soluble, y a su vez, este receptor de proteína carga soluble va a tener una señal de salida o una señal de clasificación que va a ser reconocida por la proteína adaptadora de la composición. No todo repetición, pero para que se entienda. Y acá fíjense que tienen proteínas que están mal plegadas, que quedan, no van a ser incluidas en el ciclo, no van a salir, quedan incluidas hasta que se piden correctamente o se degraden. Bueno, ¿cómo ocurre el transporte del retículo al Golgi? Como dijimos recién, a partir de esos sitios de salida del retículo, brotan las vesículas de tipo COM2, y una vez que brotan esas vesículas, se fusionan entre sí, varias de esas vesículas COM2, para formar lo que se conoce como, bueno, agregado túbulo vesicular, o también compartimiento intermedio entre el retículo y el Golgi. Fusionan en vesículas COM2 y forman esta especie de compartimiento. Este compartimiento, sus agregados túbulo-vesiculares, van a ir migrando en sentido anterógrado, ayudados por proteínas motoras que se unen a los microtúbulos. Entonces, este agregado va a ir migrando, y a medida que va migrando, ¿sí?, hasta formar lo que se conoce como red Golgi, la parte que está más cerca, digamos, del retículo, la parte más proximal del Golgi. A medida que van migrando, van desprendiendo o van enviando carga a través de vesículas COM2 hacia el retículo, o desde esta posición a esta, ¿sí?, y finalmente hacia el retículo. O sea, hay recuperación de componentes. ¿Por qué es importante la recuperación de componentes, o sea, de proteínas y lípidos que salieron del retículo hacia el Golgi? ¿Y por qué tienen que volver? Bueno, pueden pasar distintas cosas. Puede ser, por ejemplo, en parte para recuperar membrana y proteínas, ¿no?, que son necesarias en el retículo. Por otro lado, puede ser que haya proteínas del retículo que se tengan que modificar en el Golgi y volver al retículo porque funcionan en el retículo. Pero además, lo que puede suceder es que por error, ¿no?, por estar en exceso, ciertas proteínas residentes del retículo, que son proteínas solubles, están en la luz, pero la chaperona VIP, está en mucha cantidad dentro del retículo, u otras proteínas, por error se pueden incluir en una vesícula de tipo COM2, ¿sí?, al ir al Golgi. Pero sin embargo, esa proteína tiene que estar dentro del retículo para funcionar. Entonces, hay un mecanismo que asegura que sean devueltas. ¿Y eso en qué consiste? En el Golgi, en las membranas del Golgi, se encuentra el receptor CADEL. Una cosa que no les dije es que estas proteínas solubles, que son residentes del retículo, esto lo dije en una diapositiva donde les mostré señales de clasificación, tienen esta secuencia CADEL, ¿se acuerdan? Lisina, asparagina, glutámico, leucina, a nivel del carboxilo terminal. Bueno, me interesa mucho. Esa señal de clasificación es reconocida por un receptor el receptor de CADEL, o receptor CADEL. Ese receptor se encuentra en la membrana del Golgi. Entonces, cuando una de estas proteínas escapó, clasificó mal, o es una proteína que tiene que volver al retículo, a través de esa secuencia específica se une, por complementariedad molecular, en este caso, a ese receptor CADEL, es reconocido. Entonces, ese receptor CADEL es incluido en una vesícula de tipo COP1, que es la que media el transporte retrógrado desde el Golgi al retículo, y es devuelta al retículo endoplásmico. ¿Sí? O sea, una vez que se fusiona esta vesícula con las membranas del retículo, la proteína se libera del receptor y queda de nuevo en la luz del retículo. Ese ciclo está asegurado, digamos, de unión de la proteína CADEL, que consecuencia CADEL, y luego la separación del receptor, está asegurado por la diferencia de pH que hay entre el retículo y el Golgi. En el Golgi, el pH es menor. Entonces, a ese pH menor, la afinidad de esta secuencia CADEL con el receptor es alta, se une. Y luego, cuando llegan al retículo, el pH es mayor,
disminuye la afinidad de esa secuencia cadena con el receptor, se libera. Este es un mecanismo celular que permite justamente